Mis amados hermanos, la palabra griega antropos o antropón, también se escribe de esa manera, es la palabra que en nuestras versiones se traduce como hombre. Así que muchas veces en la escritura cuando nosotros encontramos la palabra hombre, se está hablando de antropos o antropón. Y esa es una designación amplia que puede significar tanto hombre en el sentido de género, como hombre en el sentido de especie. Así que la designación de hombre, cuando la encontramos en la Escritura y aparece más de 500 veces en el Nuevo Testamento, designa ser humano, o en un sentido más amplio, usado para la especie que diferencia a los animales y a las otras partes de la creación. Eso es lo que es el hombre en el sentido de la Biblia y que incluye los dos géneros, hombre y mujer. En este sentido es que vamos a usar la palabra hombre en esta mañana. Y aunque el título de este sermón es Un hombre y una mujer nuevos en Cristo, se darán cuenta que en los pasajes que vamos a estar leyendo va a hablar acerca de un nuevo hombre. Así que hago esta aclaración para que podamos entender en qué sentido aparece en la Escritura esa palabra, hombre, en el sentido de especie. Así que no se sienta, mi amada hermana, no se sienta excluida si usted escucha la palabra nuevo hombre o viejo hombre, aunque aquí sí hay viejos hombres conmigo, en el sentido de edad, cuando la palabra hombre sea presentada, entienda que la incluye a usted también. Y digo esto porque, mis amados hermanos, hablando acerca de ser regenerados, de lo que implica el nuevo nacimiento, ser regenerados de ser hombres nuevos, cada uno de nosotros como cristianos. Como cristianos, como creyentes que somos llamados a ser nuevos hombres, nuevas personas, nuevas criaturas, como lo consideramos la semana pasada. Algo que nosotros podemos ver en la Escritura es que Dios cambia la identidad de las personas. Es bastante interesante notar que en la Escritura siempre hay transformación de las personas y eso es evidente. Y nosotros vemos ese cambio en las personas cuando vemos cómo Dios trata con ellos y una de las primeras cosas que Dios hace es cambiar sus nombres. ¿Se ha dado cuenta de eso? En el Antiguo Testamento, varias personas que tuvieron encuentros con el Señor cambiaron su nombre, o Dios les cambió el nombre. Tenemos, por ejemplo, el caso de Abraham en Génesis, y Abraham significa padre, es exaltado. Y fue cambiado por Abraham, que significaba padre de multitudes. Padre de multitudes. Pasó también con Sara, ella era Sarai y luego pasó a ser Sara. Otro ejemplo es Jacob, que significa engañador. Siempre que recuerdo esta historia, recuerdo cómo conocí yo a Mari. Jacob significa engañador, no porque yo sea un engañador, sino ya les contaré la historia. Jacob significa engañador, cuyo nombre fue cambiado por Israel, que significa luchar con Dios o Dios lucha. Ocurrió también en el Nuevo Testamento con Simón Pedro. En Juan capítulo 1, el versículo 42 dice: entonces lo trajo a Jesús y mirándolo dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y ese nombre significa piedra o roca. Así que la identidad de las personas estaba fuertemente ligada, fuertemente unida a su nombre. Y de hecho creo que muchos de ustedes, su nombre fue escogido por el significado seguramente. La identidad de las personas estaba fuertemente ligada a su nombre y por eso los judíos usaban nombres que tenían significado y en cierto sentido auguraban el futuro que esos hijos tendrían. Era el deseo de sus padres, de acuerdo al nombre que les ponían, augurar una parte de su futuro, de lo que sería su existencia. Cuando el nombre cambiaba, cambiaba también la identidad. Cuando el nombre cambiaba, cambiaba también la identidad. Sin embargo, en la Escritura nosotros encontramos que el verdadero cambio ocurre de manera mucho más profunda. No era solamente una designación del nombre que se le daba a la persona, sino lo que implicaba el cambio que debía tener esa persona. La transformación que debía ocurrir, y eso ocurría mucho más profundamente. No todas las veces que la persona se encontraba con Dios, su nombre era cambiado. Pero si la persona se encontraba con Dios, créame, un cambio ocurriría en su vida. Dios estaría tratando con ella y su vida no sería igual. De manera similar, la regeneración es un cambio en nuestra identidad interna que se refleja de manera externa. Y aunque nuestros nombres no son cambiados, ahora que somos creyentes, el cristiano es un hombre nuevo, lo que lo lleva a vivir una nueva vida,
nuevos valores, nuevos deseos, nuevos anhelos, anhelos que han cambiado, y eso es lo que vamos a estudiar precisamente en esta mañana. ¿Cómo es que somos hombres y mujeres nuevos de acuerdo al resultado de la regeneración? Y lo que sucede en nosotros y cómo debe verse eso. Y aunque no lo vamos a ver a profundidad, quiero que miremos dos pasajes para poderlo entender. Las evidencias en nosotros de este nuevo nacimiento y lo que vamos a ver considerando estos dos pasajes en esta mañana. Y lo que quiero que veamos es que en la regeneración no somos personas que al mismo tiempo somos viejos y nuevos. No es como una mezcla. No, somos nuevas personas. Tampoco es un hombre nuevo viviendo dentro de nosotros. No es algo solamente interno. Los cristianos somos nuevos por completo. ¿Recuerdan lo que leíamos al principio? De modo que si alguno está en Cristo, y eso es un condicional, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así que podríamos decir que esta es la continuación del sermón de la semana pasada. Somos nuevos por completo, no es que tengamos algo dentro de nosotros que antes no habíamos tenido, es que ahora somos algo que nunca habíamos sido. Somos algo que nunca habíamos sido. Al ser hombres nuevos, nuestras identidades esenciales han sido cambiadas y por eso debemos vivir como hombres nuevos. Pero ¿cómo lo hacemos? Yo quiero que miremos lo que nos enseña la palabra de Dios y quiero invitarles a que me acompañe a Colosenses capítulo 3, el versículo 9 y versículo 10. Colosenses capítulo 3, versículo 9 al versículo 11, perdón. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, no mintáis los unos a los otros habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Así que el primer aspecto que nosotros debemos considerar de cómo debemos vivir nosotros como hombres nuevos es desechando lo viejo en nosotros. Desechando lo viejo en nosotros. Pablo inicia su argumento en esta carta en el capítulo 3, el versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Allí inicia su argumento, señalando que aquel que ha nacido, que ha muerto al pecado, que ha resucitado con Cristo, algo debe empezar a ocurrir en su vida, en su existencia. Es el llamado a los cristianos que se han resucitado con Cristo, deben buscar las cosas de arriba. Y en el versículo 2 señala la razón. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Allí está la razón por la cual debemos buscar al Señor y las cosas de arriba. A partir del versículo 5 se nos señala qué es lo que debemos hacer. Y miren lo que empieza diciendo el apóstol Pablo en el versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, que avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Allí está entonces lo que los creyentes deben hacer, y es que de seguro eso era lo que hacían anteriormente antes de ser cristianos en esa vieja naturaleza. Y el versículo 8 entonces señala el contraste en el creyente, que inicia con una palabra a la cual yo siempre les invito a que presten mucha atención. Esos peros en la escritura deben ser puestos subrayados porque allí está el contraste. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Allí entonces Pablo señala lo que esta nueva vida conlleva. Y por eso en el versículo siguiente, en el versículo 9 señala, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. ¿Pueden notar ustedes allí lo que está haciendo Pablo? El ejemplo que usa Pablo es el ejemplo de un vestido.
Y yo quería ponerles un ejemplo. ¿Alguna vez ustedes vieron un programa que se llamaba, un reality que se llamaba Jefe Encubierto? Jefe Encubierto tenía una idea en su contexto y era un alto ejecutivo de una compañía, o a veces incluso el mismo dueño de esta compañía, que se disfrazaba, cambiaba su apariencia física, cambiaba su vestido y se iba al lugar de trabajo, al lugar donde sus empleados hacían sus quehaceres, disfrazado, y se comportaba de una manera diferente para no ser reconocido. Entonces iba y estaba un día con esas personas y conocía de viva voz lo que día tras día tenía que enfrentar. Y al final el hombre se quitaba ese disfraz, o esa persona se quitaba ese disfraz y se dejaba reconocer quién era. Y al final muchas veces la sorpresa de los empleados, ¿no? En algunos era el asombro, el impacto, en otros también la preocupación por lo que pudieron haber dicho, ¿no? Sin ser una ilustración perfecta, mis amados hermanos, creo que en este mundo nosotros andamos como jefes encubiertos en muchas ocasiones. La palabra de Dios nos ha dicho que nosotros tenemos que revestirnos del nuevo hombre. Pero en ocasiones nosotros actuamos como si todavía tuviéramos ese viejo vestido de la antigua naturaleza y no nos hemos comportado como el Señor quiere que nosotros nos comportemos. Hemos sido llamados a mostrar a este mundo la luz de Cristo en medio de un mundo que se sume en la oscuridad. Y Pablo lo que señala es que aquel cristiano tenía un viejo vestido sucio, raído. Esa era tu vida antes de Cristo, marcada por todas aquellas cosas que practicabas y que hemos leído ahí desde el versículo 5. Esa vida en desobediencia y de pecado, la práctica de esos vicios hacía que tu vida y tu imagen fuera algo imperceptible. Pero ahora que has venido a Cristo, ahora que hemos venido a Cristo y hemos confesado nuestros pecados y nos hemos arrepentido y hemos nacido de nuevo, tenemos un nuevo vestido que implica una nueva manera de actuar y que necesitamos ponérnoslo todos los días. No es un vestido que solamente usamos los domingos. Es un vestido que debemos ponernos todos los días. El versículo 9 nos señala entonces las evidencias de esa regeneración. ¿Y cuáles son? Miren lo que dice el versículo. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y lo que Pablo está diciendo acá es, deja la mentira, o como podemos ponerlo de forma amplia, la forma de hablar. Y creo que una de las evidencias de la regeneración que muestra el cambio interno que una persona ha tenido es su forma de hablar. Las palabras reflejan ese cambio que el Espíritu Santo ha producido en cada uno de nosotros. De hecho, más adelante en el versículo 16 muestra cómo deben ser esas palabras. Mire lo que dice el versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cuáles son las palabras que deben haber en la vida del creyente? La misma palabra de Dios. Por eso desecha la mentira y empieza a hablar la verdad, dice el apóstol también. Hablad la verdad cada uno de vosotros entre vosotros, va a decir el apóstol. Ya no va a haber mentira en su lenguaje. Así que desecha la mentira, habla la verdad. Es indudable que una de las maneras en las que se ve el cambio en la persona es en la manera de hablar. No solo en la forma, no solo en las palabras, sino en el contenido de ellas. Un contenido que ha sido transformado. Ya no hay mentira en el lenguaje de aquel que ha nacido de nuevo. Y eso me llevaba a preguntarme por qué a veces nosotros mentimos. ¿Por qué a veces nosotros, siendo cristianos, aún hay mentira en nuestras bocas? Porque queremos guardar una apariencia, la imagen delante de otros. Y entonces usamos la mentira como una herramienta, pero la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos desechar la mentira. Y esa es una de las primeras cosas que nosotros como cristianos tenemos que mostrar en ese cambio y esa regeneración que el Señor ha causado en nosotros. Y no son solamente nuestras palabras, sino las acciones o los hechos que el creyente debe practicar. Mire lo que dice el versículo 10. Y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
Pablo les dice a los creyentes lo que deben hacer. Y no es solamente despojarse de los viejos vestidos para andar desnudo en la calle. No, no es despojarse de esas viejas prácticas. Tiene que ponerse un nuevo vestido. Es allí donde se ve la transformación. Por eso es que la Nueva Traducción Viviente dice: vístanse con la nueva naturaleza. Quítense lo viejo, pónganse lo nuevo. ¿Y cuál es ese vestido? No es un vestido que hay que combinar. No es que yo me pongo esta parte del vestido nuevo y esto lo dejo de lo viejo. No, lo que Pablo está diciendo es que las actitudes, el comportamiento que tú como creyente debes tener, ahora que has nacido de nuevo, es un comportamiento totalmente diferente. Tus prácticas deben ser totalmente distintas. La vida vieja, el hombre viejo, hay que cambiarlos completamente. No entras a negociar con el Señor en cuanto a esos viejos hábitos. No entras a negociar con el Señor con respecto a tus palabras. No entras a negociar con respecto a la verdad que debe morar en ti. Todo debe ser hecho nuevo en tu vida. Te revistes del nuevo hombre. Y Pablo transmite las ideas de que la nueva vida no es el resultado solamente de una batalla contra una tentación o contra un pecado en particular. Es la transformación, una nueva vida que da un punto de partida para una lucha frontal contra el pecado. Pablo no está llamando aquí a los creyentes tampoco a cambiar ciertos hábitos en su vida, a renovar ciertas o modificar ciertas cosas que él hace como creyente, de lo que él, cómo se comporta. Es cambiar radicalmente. Mis amados hermanos, el que ha nacido de nuevo es nacido completo de nuevo. Su vida es distinta. Nos reconocen porque nuestra apariencia física es la misma, pero nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir delante de otras personas es totalmente diferente. Por esa regeneración, por esa obra que el Señor ha hecho en nosotros. Lo que decía 2 Corintios 5:17, y no podemos perder de vista ese versículo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como alguien dice, no es una mera cuestión de abandonar algunos vicios o aceptar algunas virtudes. La propia naturaleza tiene que ser reemplazada, no remodelada. Tiene que ser reemplazada, no remodelada. En este edificio hicimos una remodelación, tuvimos que hacer algunas adecuaciones, arreglar algunas cosas en el tercer piso. Eso fue una remodelación. Pero si quisiéramos un edificio nuevo, tendríamos que tumbarlo todo para desde los cimientos volverlo a construir. ¿Sabes? Eso es lo que el Señor hace en tu vida cuando tú naces de nuevo. Todo en tu vida es transformado desde la raíz, desde los cimientos, para que puedas vivir una vida nueva en el Señor. Y una de las evidencias para darnos cuenta si eso ha pasado es que efectivamente tiene que haber un cambio en tu vida. Si ese cambio no se nota, entonces no has nacido de nuevo. Y tienes que evaluarte nuevamente delante del Señor. Ese es un proceso que no se queda allí, sino que la misma Escritura nos dice que nos vamos revistiendo constantemente. Miren lo que dice en el versículo 10, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora, en el nuevo nacimiento ocurre algo, cambias, eres transformado, pero constantemente te vas renovando, haciendo nuevo, todos los días. ¿Cómo? El mismo versículo nos dice cómo. Hasta el conocimiento pleno. Y esto implica que nosotros debemos aprender más del Señor. En la medida en que crecemos en nuestro conocimiento del Señor, nuestro conocimiento se va renovando y nosotros mismos somos renovados. Ese es un proceso que se va dando día tras día. La Nueva Traducción Viviente dice: y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Voy a volverlo a leer: y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En la medida en que nos conocemos más a nuestro Señor, conocemos más de su palabra, entonces cada día nos vamos a parecer más a Él.
Así que nuevamente hay un punto para evaluarnos nosotros. ¿Te pareces al Señor? ¿Te pareces a tu Salvador? ¿Y sabes cómo vas a hacerlo? En la medida en que tú estudies, medites, memorices, apliques la palabra del Señor. Solo así es que te vas a parecer a Él. Si no está ocurriendo eso, revisa cómo está tu conocimiento del Señor. Porque eso muestra un resultado y la idea se está mostrando en que hoy una mejora, una transformación continua. Algo que ha sido puesto en marcha por el mismo Señor que inició ese proceso de salvación. El que empezó en nosotros la buena obra, como dice el apóstol Pablo. Pero esto no anula nuestra responsabilidad. No anula nuestra responsabilidad. Él inició la obra. Pero ¿de quién es la responsabilidad de crecer en el conocimiento? De cada uno de nosotros, de los que han nacido de nuevo. Así que si tú quieres ser renovado, ¿qué es lo que debes hacer? Debes crecer en tu conocimiento del Señor, en ese conocimiento pleno y completo. Es importante el conocimiento de Dios y de su Hijo para poder vivir la vida que a Dios le agrada. Y en la medida que aprendemos más de Dios a través de su palabra, entonces nos vamos a parecer más a su Hijo. Esa es la meta. Por eso el versículo dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Y Pablo parece tener o estar mirando hacia Génesis. En Génesis capítulo 1, el versículo 27 dice cómo fue creado el hombre. A su imagen lo creó. Creado en la imagen de Dios. Pablo está apuntando al Antiguo Testamento, al mismo comienzo de la creación, para decir cómo fuimos creados nosotros como seres humanos. Imagen que fue perdida y desdibujada por causa del pecado. Así que esa imagen del primer Adán es visto como el viejo hombre, sujeto a sus pasiones, sujeto a sus pecados, pero debemos despojarnos de esa imagen, descartarlo y ser creados a la imagen de un segundo Adán más perfecto, más completo, al todopoderoso Señor y Salvador Jesucristo. Pero mis amados hermanos, esto no es posible por nuestras propias fuerzas. Si lo meditamos en nuestras propias fuerzas, nosotros somos totalmente incapaces. Esa renovación procede de nuestra unión con Cristo, que es la imagen del Dios inmortal. Pablo mismo lo señala aquí en la carta, en el capítulo 1, el versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que al mirarlo a Él, conocerlo a Él, es que tú eres transformado. Eres transformado al mirarlo a Él. No hay ningún sistema, dice alguien, no hay ningún sistema de normas externas que pueda crear la imagen de Dios en ninguno de nosotros, en ningún ser humano. Porque esta es una obra de Dios en la vida de todos los que creemos en Él y confiamos en Él para nuestra salvación. Así que aquí hago un llamado a todas aquellas personas que no han conocido del Señor, que han vivido alejadas de Él. Porque no vas a ser transformado si no te acercas primero a Él en arrepentimiento y fe. Pero también para nosotros como creyentes esto es importante, porque si no te acercas al Señor, porque si no has confiado en Él para tu santificación, no vas a poder ser transformado. Así que necesitas acercarte al Señor. Pero Pablo no deja esto solo, ¿saben? Me encanta cómo lo dice el versículo 11, porque esto, ¿dónde se debe reflejar? ¿Dónde es el lugar donde tú debes mostrar ese nuevo vestido que te has puesto? Cuando estrenamos, no estrenamos para quedarnos en casa. Estrenamos y tenemos la mejor pinta para salir generalmente. Eso debe ser reflejado afuera, pero particularmente Pablo piensa en la iglesia, en la nueva comunidad formada con personas de toda raza, lengua, tribu y nación, de todas las condiciones sociales. Dice, donde no hay judío, en el versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Allí en la iglesia.
Alguna vez un pastor dijo esta frase y la tengo siempre muy presente: nosotros tenemos más en común con un cristiano en la China que con nuestros familiares no creyentes aquí en nuestro país. Aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos más en común con un cristiano en otro lugar del mundo, con muchas veces familiares nuestros aquí en nuestro país que no son cristianos. Porque compartimos y vivimos de acuerdo a estos criterios. Mis amados hermanos, el Evangelio hace algo maravilloso también, y es que precisamente derrumba los muros de separación que nosotros como seres humanos hemos levantado. No hay clasificación porque Cristo es el todo en todos, o como dice la Nueva Traducción Viviente, en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. ¿En quiénes vive Cristo? En aquellos que han nacido de nuevo. Allí vive el Señor. Así que tan pronto como comprendamos que ser un hombre y una mujer nuevos en Cristo inicia desechando lo viejo en nosotros, debemos comprender lo que Pablo quiere mostrar también en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, y que es nuestro segundo punto. Una transformación en nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Una transformación en nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Dice la Escritura en estos versículos: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, primero hay un desechar lo viejo, y ahora tiene que ocurrir una transformación en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir. Lo que Pablo quiere indicar acá es que es necesario un cambio radical en nuestras vidas. Nuevamente refuerza este argumento. Su argumento inicia desde el versículo 17. Mire lo que dice el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor: ya no andéis como los otros gentiles en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y Pablo señala nuevamente lo que eran ellos antes de Cristo, pero muy seguramente lo que nosotros antes de Cristo también éramos. Es que ninguno después de leer esta descripción puede decir: yo no era así. Todos nosotros estábamos en la misma condición. Ese era nuestro andar. Versículos 18 y 19. Los creyentes han aprendido diferente de Cristo. Mire lo que dice el versículo 20. Nuevamente, esta es una palabra a la que hay que prestarle mucha atención. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Notan el contraste? Antes ustedes andaban así, antes ustedes andaban de esa manera, pero ustedes han aprendido de Cristo. El conocimiento que ahora tienen que llevarlos a comportarse de una manera diferente. El llamado al creyente es en cuanto al comportamiento que inicia en la forma de pensar y de sentir. Aquí Pablo está apuntando a que ellos sean conscientes de que su nueva vida debe ser en Él y de acuerdo a su voluntad. Y esto es importante porque, mis amados hermanos, nuestros deseos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros nos anima, nos estimula, está muchas veces moldeado por las decisiones que tomamos y por lo que permitimos que haya en nuestro corazón, por lo que permitimos que haya acá en nuestra mente. De acuerdo a lo que hay acá, nosotros actuaremos. Es nuestro deseo más fuerte. Así que piensa y medita en qué es lo que tú tienes aquí en tu mente. Nuestros deseos están determinados por lo que hay aquí adentro. Si llenamos nuestra mente con cosas que estimulen nuestros sentidos, pero lejos de Dios, vamos a cultivar precisamente deseos por las cosas solamente de este mundo. Porque hay cristianos como que pareciera que no crecen en el Señor.
porque no han estimulado su mente en el conocimiento de Dios, sino que se quedan pensando solamente en las cosas de este mundo. Viven solamente para este mundo, para los deseos carnales, para solamente satisfacerse a sí mismos. Y eso lo vemos nosotros muy fácilmente. Miren, a muchas personas no les cuesta negociar el domingo, por ejemplo, el día del Señor. Porque hay otras cosas que se pueden hacer el domingo. Ese es el día que yo puedo hacer cualquier otra cosa. Y alguien decía, el día del Señor se volvía el día del Señor mercado, el día del Señor aseo, el día del Señor compras, el día del Señor todo menos el día del Señor. ¿Por qué? Porque no ha cambiado aquí esa persona. Ese creyente no ha cambiado aquí, no ha entendido cuáles deben ser sus prioridades. Pero si llenamos nuestra mente, por ejemplo, con las escrituras, si las memorizamos, si nos consagramos en la oración, y si nos deleitamos en adorar al Señor, si nos deleitamos y experimentamos un apetito creciente en nuestra relación con el Señor, vamos a vivir de acuerdo a su voluntad. Por eso es que Pablo apela aquí a lo que hemos aprendido de Cristo. Y piensen en cómo era la vida de Cristo. Él no dedicaba tiempo para la oración, a solas con el Señor desde madrugada. En los negocios de mi Padre me es necesario estar, decía él. ¿Y cuáles eran esos negocios? El enseñar la palabra, en llamar a pecadores al arrepentimiento. Esos son los negocios del Padre. Y el creyente ha aprendido así de Cristo. Él es nuestro Señor, de quien hemos aprendido y debemos conducirnos de acuerdo a sus estándares, no de acuerdo a los nuestros. Por eso el versículo 22 explica esto en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojados, nuevamente, quítense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cambien en esa manera de actuar. Quítense eso. ¿Cómo se debe ver eso? A través de despojarse del viejo hombre, lo que implica una renuncia, un deshacerse, o como dice la Nueva Versión Internacional, se les enseñó a quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Aquí Pablo quiere mostrarles que ellos ahora son diferentes y tienen una fuerza para cambiar lo que antes eran. Los no creyentes tratan de cambiar por sus propias fuerzas. Tratan de deshacerse de sus viejos hábitos a fuerza de voluntad, para darse cuenta que eso es completamente imposible. ¿Por qué los creyentes sí pueden cambiar? ¿Por qué los creyentes sí podemos cambiar? Porque su manera de pensar ha cambiado. El no creyente quiere cambiar externamente, de afuera hacia adentro. Pero ¿por qué nosotros sí somos transformados? Porque el cambio ocurre en nuestro interior y eso lleva a que nuestras acciones sean diferentes. El versículo 23, Pablo afirma que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. La traducción del lenguaje actual dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. ¿Ven la transformación? Si no cambias aquí, en tu mente, en lo que el Señor quiere que tú tengas acá, tus acciones no van a ser diferentes. Vas a seguir luchando con lo mismo. Tienes que cambiar acá en tu manera de pensar. Romanos capítulo 12, el versículo 2 lo señala también así. Sino que sean renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que tienes que cambiar en tu mente. Mente tiene que ver con la capacidad de entender, de razonar. Por tanto, para tomar decisiones y elecciones sobre el estilo de vida que se tiene. Así que, ¿qué tienes en tu mente? El Señor Jesús usó una analogía también. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué hay en tu ser? ¿Hay evidencias de ese nuevo nacimiento? ¿De ese hombre o mujer nuevos en Cristo? Es por esto por lo que con una mente renovada por Dios a través de la obra del Espíritu Santo podemos elegir de una manera diferente. Como dice un autor, y alguien lo expresa así, la recuperación de la función correcta de la mente que estaba en un estado de descalificación debido al impacto del pecado.
Y es por eso una ilustración de ese nuevo vestido que se pone. Despójate de ese viejo vestido y ponte el vestido nuevo. Pero no solamente es un vestido, no es solamente un ropaje externo, es algo que afecta internamente tu vida, para que tu vida totalmente sea transformada. Esos viejos hábitos, esas viejas costumbres van pasando de lado cuando tú empieces a cambiar acá. Todo porque nuestros pensamientos también son diferentes, estas motivaciones son renovadas. Y miren el contraste, en el versículo 17 y en el versículo 18 se hablaba acerca de la condición en la que están los gentiles, teniendo el entendimiento entenebrecidos, en la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Pero miren la diferencia en nosotros como creyentes, porque nuestra mente está siendo renovada en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Bien, hay unas evidencias internas y hay unas evidencias externas. ¿Se evidencia eso en tu vida? Es claro entonces a lo que Pablo está apuntando acá, una nueva identidad, la nueva vida ahora que ha sido creada en Dios, no por ellos, según la semejanza de Dios, en justicia y santidad de la verdad. Mis amados hermanos, lo maravilloso de poder entender estas verdades es que lo que Dios hace en nuestras vidas es completamente nuevo. Él no coloca un parche en donde había pecado. Él transforma la vida por completo de una persona. No solo cambia algunas cosas, lo cambia todo, lo transforma todo. Es la idea que Pablo muestra precisamente en Colosenses capítulo 3, el versículo 10. Y es por ello que los creyentes ahora pueden vivir en esas virtudes, en ese actuar, en ese comportarse diferente. Mis amados hermanos, ese es el cambio hacia el cual nos está apuntando el Señor. ¿Cómo estos dos pasajes se complementan? Pablo quiere mostrarnos que cambiamos en nuestra manera de pensar y renunciamos a nuestra pasada manera de vivir cuando vivíamos sin Cristo al ser transformados en nuestro interior. Esto es lo que hacemos al renovar nuestra mente con su palabra por medio del Espíritu Santo, como lo leíamos nosotros en Efesios capítulo 4, el versículo 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Solo así tendremos la habilidad de poner nuestra mente en las cosas correctas. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas y esto nos da una nueva forma de pensar con cosas diferentes y un actuar diferente. ¿Cómo se ve esto de manera práctica en nuestras vidas? Al combinar esos pasajes entonces, debemos preguntarnos también, ¿hemos cambiado nuestra manera de pensar? ¿O nuestra manera de pensar sigue siendo la misma de la que teníamos cuando éramos no creyentes? ¿Cómo está tu manera de pensar? Y eso incluye todos los aspectos de tu vida. Lo estudiábamos nosotros ahora que estamos estudiando el tema de santidad, ¿no? En el discipulado de los miércoles, que dicho sea de paso, invito a nuestros hermanos a que se unan, o si no lo pueden, vamos a estar subiendo uno de los videos que tenemos pendiente para subir para que puedan ponerse al tanto en los estudios que hemos estado haciendo. Por ejemplo, en cuanto al entretenimiento, ¿te entretienes de la misma manera en que lo hacías cuando eras no cristiano? ¿O ya empiezas a filtrar tu entretenimiento? ¿Hemos renunciado a nuestra pasada manera de vivir? ¿O vivimos según la nueva naturaleza que nos ha dado el Señor? ¿Nos hemos cambiado la vieja naturaleza quitándonos el viejo vestido? ¿Sabes cómo ocurre eso? ¿Recuerdan que debemos renovarnos constantemente? Cada vez que lees la palabra del Señor y la lees con ojos atentos y rogando al Espíritu Santo que te muestre en qué áreas necesitas ser transformado, el Señor a través de su palabra te mostrará aspectos de tu vida que necesitan ser renovados. Esta semana, precisamente en el tema de santidad, hablábamos acerca de una lista allí. ¿Y eran cuántos ítems? ¿Alguien recuerda? 64. De lo que había que despojarse y de qué teníamos que vestirnos. Y había cosas que tal vez los que leímos esa lista no nos habíamos fijado. De lo que implicaba despojarnos de ese viejo hombre.
y de lo que tenemos que vestirnos nosotros. Así que les invito a que revisen esa lista. En oración, como lo dice allí el estudio, con calma cada uno y darte cuenta si necesitas despojarte de esas cosas y necesitas vestirte de ese nuevo hombre. Date cuenta de eso. ¿Nos hemos puesto el vestido de ese nuevo hombre? La vida en Cristo y nuestro llamado como cristianos es un llamado alto, con expectativas altas de vivir en este mundo, con pureza, dominio propio y santidad. Y lo que estudiamos en esta semana acerca de santidad, nuestra santidad posicional, cómo nos ha llamado Dios a ser santos, se refleja en la santidad personal, de ser santos. Y esto puede de pronto asustarnos o de pronto desanimarnos cuando nos vemos a nosotros mismos y nos vemos fallando constantemente sobre ciertos pecados. Pero mis amados hermanos, tenemos esperanza al encontrar y entender que no vivimos esta lucha solos. Estamos en Cristo. No luchamos para parecernos más a Cristo en nuestras propias fuerzas. De hecho, si lo hacemos, créame, vamos a perder la batalla. Él es quien nos capacita, nos da su poder, nos llena de su gracia y nos envía su Espíritu Santo para vivir en Él, por Él y para Él. Por eso el proceso de santificación depende absolutamente de Él. Ese va a ser el resultado de tu regeneración, una santidad cada vez más creciente en tu vida. Mis amados hermanos, nosotros somos débiles, pero nuestro Señor es fuerte, así que pongamos nuestros ojos en nuestro Señor y Salvador. Pablo dice que en un momento de debilidad puedo decirle al Señor, bástate, o el Señor le respondió, bástate mi gracia. Y Pablo respondió, por tanto me gloriaré en mi debilidad, porque mientras soy débil, fuerte soy en el Señor. Confía en el Señor. El cristiano es un hombre nuevo. Esa es su identidad, es esencial. Es santo porque así lo llama el Señor. Esa es su santidad posicional. Ahora debe vivir una santidad personal. Pero es un nuevo hombre con un vestido nuevo. Ha sido llamado a vivir como un nuevo hombre. A que el viejo hombre sea desechado. Y sé que constantemente lo decimos nosotros en broma. A veces se me sale el viejo hombre. No, mis amados hermanos. El viejo hombre murió. El viejo hombre murió. Y si no ha muerto, haz como decía Martín Lutero. Él decía, yo creí que el viejo hombre había muerto ahogado en las aguas del bautisterio, en el agua del bautizo. Pero me di cuenta que el desgraciado sabía nadar y tengo que matarlo todos los días. Eso es darnos cuenta de nuestra realidad. Ser renovados constantemente. Desechar todo eso y vestirte del nuevo hombre día tras día, orando al Señor, pidiéndole al Señor que te ayude a ser renovado en el espíritu de tu mente, a que vivas de acuerdo a ese nuevo hombre, dejes de lado esos hechos de la vida anterior, a vestirte, a poner en práctica esos hábitos, esas prácticas, esos llamados que el Señor te hace. Y como dice un autor, este es el método del Nuevo Testamento de enseñar a crecer en la gracia. Date cuenta de quién eres realmente y sé quién eres. El llamado del cristiano no es trata de ser lo que no eres, como muchos cristianos suponen, sino sé quién eres. Mis amados hermanos, el Señor nos llama santos, seamos santos. El llamado del Señor es, has nacido de nuevo, vive como aquel que has nacido de nuevo. El llamado del Señor es, tú eres un hombre y una mujer nuevos en Cristo, vive como un hombre y una mujer nuevos en Cristo. Desecha el viejo hombre, vístete del nuevo hombre. Creyente, es muy importante que te veas como un creyente. Y esto parece obvio. Creyente, mira que es importante que te veas como creyente. Si estás convencido de que eres esencialmente malo, tal vez aún no te has convertido. Porque entonces el resto de tu vida vas a tratar de vivir tu vida con la perspectiva de que tienes que esforzarte por ser algo que no eres. Eres santo, vive como santo. Pero si estás convencido que eres bueno y a la vez malo, entonces el mal todavía no ocupa un lugar legítimo en tu corazón y en tu vida. En lo más profundo de tu ser,
dice un autor, quieres el mal y decirle sí, en un sentido real, decirle así a tus deseos más profundos. Algo está pasando en tu vida entonces. Revísate, mírate a ti mismo y ruégale al Señor que te escudriñe. El salmista decía estas palabras: examíname, oh Dios, pruébame y mira en mí si hay camino de perversidad y límpiame. Esa es la oración constante de aquel que ha nacido de nuevo. Examíname, oh Dios, pruébame y ve si en mí hay camino de perversidad y límpiame. Ninguno de estos puntos de vista, como lo dice este autor, son bíblicos. La verdad esencial de cada cristiano es que él es un hombre y una mujer nuevos en Cristo. Cuando dice no al pecado, está diciendo sí al verdadero ser. Como lo dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tal vez la mejor ilustración que podemos encontrar al respecto es una ilustración de un hombre que se llama Nicky Cruz. Nicky Cruz era un pandillero en la época de los 70 en la ciudad de Nueva York, un hombre con sed de venganza, y esta historia está relatada en una película que se llama La Cruz y el Puñal. Cuando Nicky escuchó las verdades del Evangelio, escuchó la palabra del Señor, aquel hombre que tenía ansias de violencia y sangre, y que fue tocado de repente por el Señor, y la obra de regeneración se dio en su vida, el mismo momento en que se arrepintió y unas pocas horas después de haber conocido del Señor y de su conversión, aún con el revólver y el cuchillo en la mano, se miró al espejo y dijo: ¿así que Nicky va a ser un ángel ahora? Mis amados hermanos, tu vida como creyente ahora es diferente. Ha sido transformada por el poder glorioso del Espíritu Santo. Tu vida no puede ser la misma. Debe evidenciarse lo que ahora eres. Ya no andas como antes andabas, porque eres un hombre y una mujer nuevos en Cristo, con un nuevo vestido, nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevas palabras, una nueva mente, unas nuevas acciones que buscan glorificar a Dios. Ya no reina el pecado en ti, porque eres un hombre y una mujer nuevos. Ya sabes lo que eres. Vive en concordancia a lo que eres. Y si estás sin Cristo en esta mañana, mi invitación es a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Deja la vieja naturaleza y en confianza en Dios busca al Salvador que puede darte esa nueva naturaleza para que vivas en Él como un hombre nuevo, como una mujer nuevos en Cristo. Escucha el mensaje del Evangelio. Escucha el mensaje del Evangelio. El Evangelio es la noticia de que Jesucristo es el justo, el que murió por nuestros pecados, el que se levantó de nuevo triunfante por toda la eternidad sobre todos sus enemigos, para que ahora ya no haya condenación para aquellos que creen, sino solo gozo eterno. Eso es el Evangelio. Primera de Pedro capítulo 3, el versículo 18. Y con esto quiero cerrar. Primera de Pedro capítulo 3. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y lo leíamos también nosotros en 2 Corintios 5:21. Y dice la palabra del Señor, 1 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Vamos a orar. Señor amado y Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, yo quiero darte gracias por tu bondad y por tu amor.
Gracias, Señor, por el permitirnos escuchar tu palabra, Señor, que nos llama a vivir como hombres y mujeres nuevos en Cristo, creados en Cristo para buenas obras, las cuales tú has preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas, Señor. En la santidad de la verdad, Señor. No de acuerdo ya a esas pasiones en las que antes andábamos, Señor, siguiendo los deseos de nuestra carne. Porque en cuanto a la pasada manera de vivir hemos sido despojados del viejo hombre que estaba viciado conforme a deseos engañosos y nos vamos renovando en el espíritu de nuestra mente. Y tú, Señor, estás haciendo una obra en nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo, en nuestro espíritu de nuestra mente, y nos vas vistiendo del nuevo hombre y nosotros nos vamos vistiendo del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Señor, ayúdanos a vivir así. Ayúdanos a vivir como hombres y mujeres nuevos en Cristo. No podemos solos. Señor, gracias porque tú estás obrando en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a evaluar nuestra vida, a evaluarnos a nosotros mismos para darnos cuenta de en dónde estamos fallando, Señor. En que tu gracia y tu favor cada día nos renueven, Señor. Como lo estudiábamos, Señor, renovados día tras día, Señor. Y tú nos vas renovando. Oh Señor, gracias. Señor, nosotros estamos completos en ti, Dios, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando a la imagen de ese varón perfecto, se va renovando hasta el conocimiento pleno de ese Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Que tu gracia y tu favor sean sobre nuestras vidas, que tu misericordia sean sobre nosotros, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Muchas gracias, pastor. Nos habló en nuestras vidas. Creo que a cada uno, Dios hoy nos ha hablado en la mañana de hoy. Para nuestro vívelo y cuéntalo, quiero iniciar